manifestaciones contemplando la ley de movilidad. ¿Quién más para hablar de movilidad que nuestra colaboradora de cada 8 días, Maite Ramos, presidenta de esta sección, de esta esfera de Coparmex Ciudad de México? Maite, bienvenida. Hola Héctor, un gusto estar aquí, como cada martes. Como cada martes, de manera puntual. Bueno, ahora ya, retomando el horario de las 18 horas, cuéntanoslo todo, ¿cómo está esto? ¿Cuántas marchas, manifestaciones, movimientos crees que hay en la Ciudad de México en un año? En un año, vamos a ver, unas 800. Ya suena bastante, ¿no? Estaríamos casi hablando 2 al día. de poco más de 2 al día. Así es. Bueno, el último dato que publicó la Secretaría de Seguridad Pública es de marzo del 2014 a abril del 2015. En un año, 9,168 marchas, manifestaciones, 9,000. bloqueos. 9,000. Qué bárbaro. Estamos hablando de un promedio de más o menos 25 al día. Es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. En toda la ciudad, a veces algunas son muy pequeñas, hay algunas que son bloqueos. Bloqueos, y hay algunas, sobre todo como las de los últimos meses, que han venido a trastornar realmente pues a toda la ciudad. Y a mí me gustaría revisar varias cosas, porque sí, efectivamente, creo que lo primero que habría que decir es que en el caso del tema de la Suprema Corte, pues la Ley de Movilidad se aprobó el 14 de julio del 2014. O sea, hace 2 años. Y todavía seguimos teniendo este tema de las acciones de inconstitucionalidad o de quejas. Creo que nos estamos tardando un poco para hacerlas, primero. Y segundo, sí creo también que nos falta a veces leer, porque los artículos estos que fueron impugnados, que eran 3 artículos de más de 260 que tiene la ley, sí, pues resulta que son un copy-paste de la ley anterior. No. Y eso demuestra una cosa muy sencilla, y fue que cuando se publicó esta ley, no quisieron entrarle al tema de las marchas, que fue, vamos a dejarlo tal cual, y dentro de un capítulo que habla de infraestructura, pues hay 3 artículos que lo único que dicen es que hay que avisar con 48 horas de anticipación a la Secretaría de Seguridad Pública, cosa que honestamente no me parece descabellado, simplemente por un asunto de mantener un orden para todos. Y esto no quiere decir que se restrinja o se elimine el derecho a la libertad de expresión, que en eso creo que todos estamos de acuerdo. Lo que sí es cierto, Héctor, es que 7 de cada 10 de este tipo de manifestaciones son federales o son, pues tienen que ver con otros estados de la República y que vienen a manifestarse a la ciudad, pues por estar aquí, pues los poderes federales, ¿no? Así es. Y sin duda, cuando tú empiezas a hablar de temas de productividad, de competitividad, de transporte público mismo, porque muchas veces también no solamente son los empresarios el sector que es el más afectado, son también pues los trabajadores, quienes van en el metrobús o quienes van en el micro a llegar a su trabajo y no pueden hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque además pues tampoco se pueden ir por otro lado cuando tienes bloqueado completamente Reforma. No hay forma de pasar, no hay forma de pasar al norte o de llegar al poniente de la ciudad muchas veces, dependiendo de dónde vengas. Entonces, sí creo que lo primero es entender que no se trata solamente de un tema del sector empresarial, se trata así de una afectación que tienen todos. Y cuando tú hablas de pérdidas de en promedio 90 millones de pesos por mes, sí, y no estamos hablando de este momento, lo estamos promediando, ¿no? Así Porque es. en estos meses ha sido mucho más grande. Pues las grandes empresas no necesariamente son las más afectadas, ¿no? Porque ellas tienen planes alternos y tienen a lo mejor otras rutas de distribución. Pero las pequeñas empresas, las microempresas y los colaboradores que en ellas están, son realmente quienes hoy se pueden ver mucho más afectados, ¿no? Sin duda creo que el derecho a la movilidad que se reconoce en la ley es un punto muy importante, y de lo que te habla el derecho a la movilidad es precisamente de poder garantizar que tú te puedas desplazar, que tú te puedas mover en la forma en que tú quieras, incluyendo transporte público, incluyendo automóvil, pero también incluyendo la parte peatonal. Y muchas veces ni siquiera en forma peatonal se pueden cruzar cierto tipo de bloqueos, ¿no? Lo hemos visto con temas de agresiones o con temas de violencia. Entonces, creo que la resolución de la Suprema Corte es un tema que debemos de reflexionar, que no debemos de limitarnos solamente a un asunto de libre tránsito, no debemos limitarnos solamente a un tema de se está privilegiando al usuario del automóvil, porque no,
Cuando hablas de una calle, estás hablando de todos los que van en esa calle, incluyendo el transporte público, quien es muchas veces también el que se ve seriamente afectado. ¿Por qué nos da miedo entrarle a lo que pasa en otros países desarrollados, Maite, como se le puede llamar burdamente, pero al fin y al cabo es un espacio amplio para manifestarse, el famoso manifestódromo? El manifestódromo. Mira, es un punto, yo creo que es mucho más político que otra cosa, ¿no? Tiene un costo político detrás y creo que en México, después de los movimientos del 68 y del 71, con toda la represión que hubo, pues se sentó un precedente que hoy nadie quiere volverlo a repetir, y en eso coincido, nadie quiere volverlo a repetir. No, pero hemos caído en un exceso, claro, hemos caído en un exceso donde entonces todo mundo puede hacer lo que sea, ¿no? Y en eso va incluido el vandalismo y va incluida la violencia. Yo creo que no debemos confundir la libertad de expresión y la libertad de manifestación con el vandalismo y con la afectación de la libertad que también tiene el otro, de poder tener el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, de poder llegar a su casa, de poder ir a recoger a sus hijos al colegio, de poder llegar a trabajar y también de las empresas de poder contribuir a ser productivos. Nosotros tenemos más del 16% del PIB en esta ciudad y se está viendo seriamente afectado porque hoy en día nadie quiere entrar al tema. E insisto, porque sí lo quiero dejar muy puntual, no es que estemos diciendo que no a las marchas y que no a las manifestaciones y que no a la libertad de expresión. No, pero sí decimos claramente no al vandalismo, no a estos excesos en los que estamos cayendo y creemos que tiene que haber pues una fuerte posicionamiento de todos los involucrados para empezar a trabajar en la construcción de la ciudad que queremos y de la ciudad que merecemos todos. Muy bien. Ahí está la postura